Viajar te deja sin palabras y al final te convierte en un narrador de historias. El día de hoy vamos a hablar de un viaje muy especial. Yo nací en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, y siempre me preocupó que desde niño escuchaba a los adultos decir que esta ciudad era el dormitorio de Monterrey, que nosotros no teníamos otra función más que salir a trabajar a Monterrey. Y todo eso me siguió a mí siempre inquietando porque yo quería, como en otros lugares de la República donde pues se hacen artesanías, o es lugar de grandes poetas, o es un lugar de gente que de alguna manera se enraiza o hunde sus raíces en la tierra a través de un oficio, y nosotros pues no. Y el universo me ha dado la posibilidad, a través de la investigación documental, llegar a una coincidencia muy asombrosa. Nosotros en Ciudad Guadalupe estamos en la misma latitud, perfectamente alineados con Tebas, con la actual Luxor, la ciudad de Egipto. Y el simbolismo que tiene esta ciudad tan sagrada y tan llena de ciencia y de sabiduría me llevó a, con alegría, empezar a buscar ese tipo de relaciones. Entonces este viaje de eso se trata. Mi nombre es Osvaldo Tamés, esto es el canal El Eternauta, y pues bienvenidos sean. Bueno, primeramente me gustaría hablarles de lo que le llaman el efecto egipcio. Voy a leer un poquito de esto. Para los egipcios siempre fue más importante lo sagrado que lo funcional. Esto se manifestó en su arte, en su arquitectura y en general su visión del mundo, pues la eternidad, lo simbólico, lo religioso y la vida después de la muerte tenían prioridad sobre la utilidad práctica y la comodidad de los objetos. Por esta razón se dice que los egipcios son los grandes maestros del antifuncionalismo, pues no buscaban la comodidad visual ni funcionalidad estética, sino la repetición correcta del orden de Maat, la diosa Maat, la verdad, para garantizar la continuidad del imperio. Y aquí es la primera coincidencia conmigo. Yo pudiera ser un gran maestro de lo antifuncional. Yo hago poesía, yo hago canciones que nunca he vendido, pero que, como las columnas de la sala hipóstila del templo de Luxor, esos poemas sostienen mi mundo, mi cielo, y me dieron la fuerza y la posibilidad de seguir narrándome a través de este viaje, de esta vida. Bueno, continuó, dice: por ejemplo, los egipcios edificaron con piedra las tumbas y templos, mientras que las casas y palacios, incluyendo la del faraón, se construían con adobe. Esto a mí me dice que estaban muy conscientes de la naturaleza mortal de los hombres, y también pues del carácter eterno de los dioses. Por eso sabían diferenciar muy bien esto. Entonces eran grandes sabios, saboreaban la vida. También en cuanto a las pirámides, si nosotros damos un vistazo a ellas, pues son de piedras sólidas, excepto por algunas cámaras o algunos pasajes que tienen. En realidad, en su mayoría es pura piedra. Entonces es esa parte antifuncional y su carácter, por lo tanto, sagrado de lo que construían. En el arte actuaban como soporte ritual, no como decoración. La mayoría de las pinturas, relieves y estatuas de culto dentro de las tumbas y templos no estaban diseñados para ser admirados por humanos, sino para realizar su función mágica y de proteger el alma del difunto. Las estatuas y los templos colosales desafiaban también cualquier medida de escala humana. Y aquí viene algo que me remite a mí. Siempre me remite porque pues el que tiene la experiencia soy yo, y va lo mismo. O sea,
cada canción que yo he hecho, cada poema que hago, incluso en el podcast anterior que hablamos de la mujer, de Mujer Diosa, mi canción, yo nunca lo hice con una intención de vender. O sea, al final de cuentas es antifuncional, solamente de un carácter sagrado. Yo sí considero que existe un poder, un orden universal, y ese orden escucha más allá de lo que fonéticamente podemos emitir, sino lo que el sentimiento que está detrás de cada una de las palabras que uno pone. Entonces aquí yo me siento muy emparentado con esta ciudad que es espejo precisamente de Ciudad Guadalupe, porque a nivel latitudinal pues coincidimos exactamente, precisamente con esta ciudad. Permítame hablarle un poquito de otras características también preciosas. Comentaba que hay una sala hipóstila, que significa bajo columnas. Son unas columnas que tienen forma de papiro. Cuando le preguntaban a Ramsés por qué las había hecho tan altas y tan grandes, bajo las cuales los escribas transcribieron y llevaron a cabo los rituales más sofisticados del antiguo Egipto, él decía que era para sostener el mundo. Entonces, el templo de Luxor fue construido principalmente por los faraones Amenofis III y Ramsés II. Es un complejo dedicado al dios Amón, construido principalmente hace 3000 años, y desde esa fecha hasta el momento no ha dejado de haber culto en ese sitio. ¿Por qué? Porque en el siglo V fue una iglesia copta cristiana y actualmente es una mezquita. Entonces son 3000 años o más, pero son más de 3000 años que ha sido un lugar de culto. Ya que hablo de la mezquita Abu Hagag que está ahí, esa mezquita se asienta directamente sobre la estructura del templo de Luxor, y su latitud en formato decimal es exactamente 25.7000 grados norte, lo que la sitúa en la misma alineación de una calle en Ciudad Guadalupe, que es la calle Nahua, que tiene 25.712 grados norte. La diferencia son 150 metros ya transformado a metros entre esa mezquita y esa calle, lo cual es insignificante a una escala global. Se dice que cuando hay coincidencias de 10.000 metros ya es una coincidencia exacta. Aquí estamos hablando que son 150 metros. En esta calle Nahua yo crecí en Ciudad Guadalupe. A mí eso me llena de una magia muy bonita, porque es un viaje que hice a través de una investigación documental y que me satisfaga esa sed que tenía de niño, de adolescente y todavía de adulto, de que oye, algo que se pueda hablar de Guadalupe, Nuevo León, algo que sea bonito. Pues ahora el saber que estamos alineados, y ese templo de Luxor, que el templo de Luxor, ese sí está en la misma latitud, 25.7012 grados norte. En esa está la entrada al lado del obelisco y los dos grandes colosos que tiene el templo de Luxor. En la mera entrada, ahí coincide exactamente con la calle donde crecí. Eso me llena a mí de también mucha curiosidad, porque que esto quiere decir que por las noches el cielo, como lo ven un egipcio, lo ve que vive en Luxor, lo ve exactamente igual que nosotros en Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Y cuando miro el cielo, siento ese anhelo, esa nostalgia de que, bueno, en lo particular yo sí considero que uno no es la primera vez que pisa este plano espiritual, y que a través del tiempo viajamos, y por eso el nombre de alguna manera del podcast, de que viajamos en diferentes cuerpos, claro, por diferentes tiempos. Y alguna vez caminando como a las 5 de la tarde por mi cuadra, por la calle Nahua, venía caminando y empecé a pensar, a lucubrar
unas líneas y decía yo caminando: camino sobre mis propios pasos que en otros tiempos anduve. La esfinge ya no mira a Leo en el cielo y yo sigo aquí deshaciéndome de mis máscaras y buscando regresar. Cuando yo encuentro toda esta información, para mí me hace tanto placer que es como decir: ya llegué otra vez, ya sé dónde pertenezco. Y no al grado de decir: oye, pues todo el mundo quiere que en alguna otra vida fue un rey, No, nada de eso. El ser simplemente una persona, un campesino, un pescador, alguien de ahí, es una maravilla. Les comentaba, pasando a otro tema, de la iglesia copta. La iglesia copta se hizo a partir del siglo V en este lugar, pero se remonta al siglo I de la humanidad, y se dice, según la tradición, fue fundada en Alejandría por el apóstol San Marcos, quien es el autor del segundo evangelio, en el año 42. Y resumiendo un poquito, pues es notable cómo esa línea atraviesa puntos tan específicos. El eje principal del templo de Luxor y su entrada, donde se encuentra ese famoso obelisco, están alineados quirúrgicamente 25.702 grados norte con la calle Nagua en Guadalupe, Nuevo León. Es como un regalo del universo el darme cuenta de esto para mí. Porque lo importante, como decía Mircea Eliade, no es que, daba el ejemplo él de una piedra, no que una piedra deje de ser piedra por ser sagrada. Así como esta coincidencia no deja de ser coincidencia por ser sagrada. Es sagrada para mí, porque yo le doy ese valor, y como en mi mundo, en mi narrativa personal, en mi vida, se acomoda toda esta narrativa, mi poesía, mis escritos, todo mi mundo. Bueno, y esta maravilla de ¿qué me trae más? A mí siempre me ha gustado la danza que hay de cómo la luz y las sombras se devoran entre sí. Se me hace un rito de amor. Por ejemplo, durante el día el sol devora las sombras y les da un color diferente en diferentes épocas del año. Le da cierto color, cierta personalidad a las sombras. Y por la noche las sombras van devorando los rayos de sol. Pero hay una hora que es entre 5 y 6 de la tarde, y que si usted no se ha fijado, le invito que salga a la macroplaza por ahí, o alguna plaza que tenga en su lugar donde usted viva. Si vive usted alineado dentro de esta longitud, de esta latitud, que es 25 grados, se genera algo que se llama la hora dorada. Es de 5 a 6 de la tarde, que es una hora donde para la fotografía artística es una hora especial por la tonalidad que por los rayos del sol genera el efecto en una fotografía. Bueno, eso aunado también con el clima, porque el clima que tenemos, el clima árido, el clima seco, es muy parecido, aunque allá es un desierto, pero en los meses, por ejemplo, en julio, que está muy caliente y no hay nubosidades en el cielo, los rayos en esta hora pasan perfectamente y no son detenidos ni por gotas de agua, nubosidades. Entonces, este efecto de una luz dorada genera un efecto maravilloso. En los monumentos, en las estatuas, en los árboles, en las sombras, es una maravilla, es un espectáculo que tenemos el privilegio de haber nacido aquí, y es muy triste que uno transcurre esa vida, ese viaje, y no se detenga un momento a apreciar esta maravilla con la cual tenemos nosotros. Ahora, esa luz dorada se genera por una luz naranja, que es el efecto de esa inclinación y ese horario del día, y se va transcurriendo desde un amarillo hasta ese color naranja, ya cuando se va
acercando al poniente el sol. Pero, ahora vamos a relacionarlo con los chakras, ¿verdad? Dice, por ejemplo, aquí tengo información donde el chakra naranja es el chakra sacro. Es el segundo centro energético conocido en sánscrito como Svadhisthana. Se sitúa en la parte inferior del abdomen, unos centímetros por debajo del ombligo. Es el segundo chakra y rige las emociones, la creatividad, la energía sexual, el placer y la capacidad de adaptación al cambio. Pues esa es una característica muy tremenda con nosotros aquí en toda esta zona de Monterrey. Esa creatividad, ese fomento de la industria, esa energía vital, esa fuerza con la que se arrancan los proyectos, con la que se genera y se materializa dinero y prosperidad, es muy característica de esta zona del país. Y pues tiene que ver, porque es esa luz de ese horario que coincide muy bien con este chakra. Y por ejemplo, el chakra amarillo es el del plexo solar. Dice, es el tercer centro energético, el que se le conoce como Manipura, y está ubicado en la boca del estómago entre el ombligo y la caja torácica, color amarillo y asociado con el fuego. Gobierna la autoestima, el poder personal, la autoconfianza y la fuerza de voluntad. Yo considero que eso también es muy importante y característico de estas zonas que pasan por esta latitud, ¿verdad? Eso quería comentar también. Y pues ahora lo que me he prometido a mí mismo y que creo que es muy importante reivindicar el valor de la mujer. En este pueblo de Egipto eran pueblos donde la ciencia se seguía, no estaba peleada con lo religioso. En estas zonas, permítame tomar un poquito de agua. Muchas gracias. En estas zonas tenían, muy cerca de estas ciudades, tenían unos centros llamados Casa de la Vida. En egipcio se llamaba Per-Anj. Se trataba de una institución fundamental presente en las ciudades más importantes, por ejemplo, en Abidos, en Memphis, en Heliópolis, Edfu, Dendera y Sais. Y en Sais me quiero situar porque me gustaría leerles lo siguiente. La Casa de Vida en Sais, que hoy se llama la ciudad Al-Agar, ciudad de piedras en árabe, pero esta casa en egipcio se llamaba Sais. En ella, por ejemplo, en Egipto, como le comentaba, los conocimientos de medicina eran muy avanzados, y en Sais, que era una ciudad muy importante del delta del Nilo, cuya diosa patrona era Neit. Aquí importante, la diosa patrona era una mujer, una diosa de la creación y del poder femenino. Las mujeres no solo eran bienvenidas como pacientes, sino también como estudiantes y profesoras en la Escuela de Medicina del Templo, especializándose en temas de maternidad y reproducción. Los registros médicos de este lugar incluían papiros con tratamientos para la salud reproductiva, anticoncepción y el parto, un campo considerado sagrado y manejado por parteras y médicas. Que Neit simboliza la creación y el poder femenino, fue la razón determinante para que la medicina gineco-obstétrica fuera tratada con alta especialización, y las mujeres egipcias fueran quienes la ejercieran activamente. Se ha documentado la existencia también de una figura clave, una mujer médica de nombre Pesejet, en el año 2500 a.C., quien pudo haber enseñado en la Escuela de Medicina Casa de la Vida de Sais, trabajando incluso dentro del Palacio Real. O sea, era muy destacada esta mujer. Su estela funeraria se halla en la necrópolis de Saqqara.
la describe con el título de Ymir Sunut, que se traduce como supervisora de médicas o jefa de las médicas. Y aquí hay una nota importante, dice: existió un debate entre Pesejet y Meripta. Meripta fue durante mucho tiempo considerada la primera, pero investigaciones recientes sugieren que Meripta podría ser un personaje ficticio o fruto de una confusión, convirtiendo a Pesejet en la verdadera y primera médica documentada en la historia. Entonces es muy importante mencionar esto, cómo se le daba ese valor a la mujer como partícipe en la ciencia y en el funcionamiento de la sociedad egipcia. Ahora muy bien, de lo que hablamos ahora de Tebas o Luxor. A diferencia de Sais, en medicina, o Heliópolis, que era en astronomía, en Tebas se ponía énfasis mayor en la formación de diplomacia, arquitectos reales y traductores, funciones adaptadas porque era pues la capital imperial del Imperio Nuevo Egipcio. Ahí se han encontrado pues materiales didácticos reales, dibujos de estudiantes, fragmentos de juguetes educativos, lo que demuestra su función como escuela activa. Y pues bueno, aquí mencioné yo la palabra copto, iglesia copta. ¿De dónde viene esa palabra o qué significa? Copto en realidad significa egipcio, y ese nombre viene de la ciudad de Memphis, proviene de la helenización griega, que de la expresión egipcia men-nefer, que ellos lo tomaron porque se les hacía fácil de pronunciar y llamaron Memphis, ¿verdad? Ahora muy bien, el nombre original de la ciudad de Memphis era Haukapta, que significa el templo o la mansión del espíritu de Ptah. Ptah era el dios creador y patrono de los artesanos de la mitología. Entonces ese nombre de Haukapta lo tomaron también los griegos, y de ahí viene a Egiptos o Egipto, el nombre de Egipto. Esa es la evolución de ser Haukapta, el templo mansión de Ptah. Después pasó a ser a Egiptos por los griegos, y hasta ahora llamado Egipto. Pero en realidad eso, a Egipto, viene de su raíz, los adoradores de Ptah. Y copto también es un adorador de Ptah, es una derivación. Pero los egipcios asimismos se llamaban a su tierra Kemet. Kemet era la negra, por las inundaciones del río Nilo, que desbordaban todo el limo que venía a través de su transcurso, y lo depositaba siendo fértiles y permitiendo que esta civilización creciera ahí. Ahora, de todo esto, lo más maravilloso es que a mí me reveló de toda esta maravilla es, por ejemplo, si nosotros sembramos una semilla de una planta, uno pudiera pensar que ese crecimiento, esa planta va a ser producto de la tierra que estamos poniendo ahí. Incluso ahí podríamos ligarlo con polvo eres y en polvo te convertirás, es decir, que uno viene de la tierra y va a la tierra. Igual esa planta que nace de la tierra, después irá otra vez a la tierra. Pero aquí entra algo maravilloso de lo que hablamos de la hora dorada, de los rayos del sol, o sea, Ra, atravesando todo el aire, que es Amón-Ra, que era el dios que se veneraba, la fusión de ese dios que se daba en el templo de Luxor, que era el sol atravesando el aire. Una planta se alimenta de la luz solar, que genera el proceso de clorofila, de la producción de la clorofila, y toma del aire el carbono, que va a formar parte de su estructura.
de tanto la celulosa como la lignina, dependiendo si es un árbol, pues entre más lignina, más leñoso, pero solamente toma los nutrientes de la tierra y el agua, pero en su mayor parte un árbol es carbono, o sea, vino del aire, de Amón, y fue de la gestación de la luz, transformando todo ese carbono en la primera molécula de azúcar o glucosa, y de ahí formando toda esa estructura. Entonces, los egipcios tenían muy claro y de forma intuitiva y adoraban este dios Amón-Ra como dador de vida, porque al final de cuentas nosotros también consumimos esa vida a través de plantas o de animales que consumieron también esas plantas, es decir, que estamos alimentándonos también de ese dios Amón-Ra. Entonces, era gente en esos tiempos, desde hace 3000 años, pues la verdad, muy inteligentes, y de una manera y de una narrativa diferente a la ciencia que nosotros tenemos, veían el mundo y daban solución a lo que ellos veían, a lo que ellos necesitaban saber para darle un sentido a su vida. Entonces, pues el día de este día me quedo yo con la maravilla de esa similitud que tiene mi lugar de nacimiento y donde crezco, como reivindicación de Ciudad Guadalupe, de donde nací. Me da un gusto muy grande en el corazón, y el entender eso de que esa narrativa no está peleada con la ciencia actual, incluso va muy de la mano, me hace muy feliz. Espero les haya gustado este viaje documental. Espero que un día yo pueda estar ahí o en diferentes sitios y poderles decir físicamente, miren, esta estatua significa tal o cual cosa, ya directamente que ustedes vean esas imágenes. Por lo pronto, sentados alrededor de este fuego, con el fuego en el sol, que es alrededor del cual se forma la narrativa de todo nuestro sistema planetario, alrededor del fuego nos sentamos y compartimos los mitos y la narrativa, y en el corazón, donde se transmuta toda la percepción de la realidad y le damos esa narrativa sagrada. Pues un placer platicar con ustedes. Esperamos que sigamos creando este vínculo. Los seguimos esperando en la próxima narrativa a través de este canal, El Eterno Viajero o El Eternauta. Muchas gracias, un gran abrazo de luz y aquí nos vemos.